Pues la educación indígena es un sistema que se lleva para nuestros pueblos indígenas con maestros hablantes de las lenguas. Al decir hablantes de las lenguas me refiero a las 4 etnias que tenemos en el estado de Michoacán, que es en la región oriente la Mazahua, la Otomí, en la parte central del estado la lengua purépecha, en sus 4 regiones también, que es la región de la meseta purépecha, que es la región de los 11 pueblos, la región de Zacapu y la región del lago. Y por la costa del Pacífico con la etnia náhuatl. La educación indígena, dentro de una de sus funciones es tratar que se conserven nuestras costumbres y tradiciones, nuestros valores culturales, y entre ellos la lengua. Por eso los maestros que trabajan en estas etnias deben de ser maestros que tengan un dominio de la lengua, ya que para poder garantizar una educación de calidad, esta debe de hacerse con el idioma o la lengua que el alumno maneja. La educación de calidad se da a través de mensajes significativos para el alumno. Y si no utilizamos la lengua de nuestros alumnos, entonces jamás podremos tener una educación de calidad. Este es uno de los, o es el propósito fundamental de la Dirección General de Educación Indígena en el estado de Michoacán, a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen en educación indígena? Uno de los objetivos de la educación indígena es que a través del uso de nuestra lengua dé la facilidad a los alumnos para tener una continuidad de sus estudios. Bueno, la experiencia es haber trabajado siempre en comunidades indígenas, ¿no? Desafortunadamente, cuando nosotros empezamos a trabajar en educación indígena, tuvimos un programa de castellanización. Y este programa de castellanización trajo como consecuencia el exterminio de nuestra lengua. El tratar de castellanizar, que es uno de los propósitos de todos los gobiernos de México, el de no valorar nuestra cultura y el de tratar de exterminar nuestras costumbres, nuestras lenguas, para tener solamente una lengua a nivel nacional, que es la única que se debe de hablar y practicar. Del trabajo de Vasconcelos, que tenía la misma intención de exterminar nuestras lenguas para buscar una sola lengua a través de la castellanización, y que ahora vemos lo contrario, que es necesario recobrar, es necesario volver a enseñar nuestra lengua. En algunas comunidades donde ya nuestra lengua se ha perdido, ahí hay que volverla a enseñar. En donde todavía la gente adulta habla, hay que rescatar nuestra lengua. Y en donde todavía se habla, hay que tratar de conservar y difundir. ¿Cuántos internados de educación indígena existen en Michoacán? Internados de educación indígena solamente tenemos el Centro de Integración Social, ubicado en Paracho, del mismo municipio, pero tenemos 15 escuelas albergues distribuidos en las 4 etnias. Las escuelas albergues son semejantes al internado, únicamente que en estas escuelas se trabaja de lunes a viernes y los fines de semana los muchachos regresan a sus comunidades. Directora de Educación Indígena, jefe de sector. Fui jefa de departamento en la Dirección General de Educación Indígena.
básicamente el trabajo que nosotros iniciamos ahí fue primero convertirlo en mixto, porque era únicamente internado para varones. Y metimos lo que fue la atención a las lenguas indígenas. En aquel momento teníamos alumnos, no solamente purépechas, sino teníamos alumnos coras, huicholes, teníamos mazahuas del estado de Querétaro y los coras desde luego de Nayarit. La segunda experiencia bien significativa que tuvimos fue que el internado estuvo trabajando una etapa a nivel secundaria. En aquel entonces los internados no estaban descentralizados como ahorita, sino que pertenecían directamente a la Dirección General de Educación Escolar. Algo también que yo consideré bien positivo era el cómo participaban los padres de familia y las autoridades de las comunidades con el internado. En aquel entonces realmente las comunidades indígenas sentían que el internado era de ellos, principalmente pues con las comunidades purépechas. Es hora de entenderse porque está ubicado en aquella parte. La parte académica era un personal muy joven. Los alumnos eran ya de edad, o sea, eran alumnos no de las edades que tenemos ahorita en la primaria o en la secundaria. Yo siento como que eso fue así como las experiencias más positivas y de alguna manera porque nos dieron la posibilidad de nosotros adecuar los programas y entonces metíamos, por ejemplo, lo que ahora llaman los saberes de las comunidades, que en aquel entonces nomás decíamos vamos a meter, por ejemplo, en tecnologías, pues lo que hacen en las comunidades para que esto siga, ¿no? En la parte académica lo que habíamos metido mucho era por las lenguas indígenas y lo que habíamos metido era la música también. Desde mi punto de vista personal, la educación indígena es una y la educación indígena escolarizada es otra. La educación indígena, si la llamamos indígena en este caso, una manera de generalizar la educación que se recibe en los pueblos indígenas, que es la generacional, que en este caso, por ejemplo, se transmite de padres a hijos, se transmite en la comunidad, que consiste, por ejemplo, en inculcar los valores en la familia, pero los valores y los conocimientos que son propios del grupo. Eso es la educación indígena. Ahora, la educación a la que se hace alusión en los discursos, digamos ya de manera oficial, y nos estaríamos refiriendo a la educación que se da a la población indígena en los centros educativos, pero desde las instituciones, en este caso desde el sistema escolarizado. En este caso sería lo que en este momento se conoce como educación indígena intercultural. Esa sería la diferencia. Ahora, ¿cómo consigo la educación, esta otra, la escolarizada? Yo diría que estamos todavía en un proceso de poder acercarnos un poco más a la educación ideal que pudiera ser para los indígenas, pero todavía no se ha podido concretizar porque hemos estado sujetos a las políticas que tiene la Secretaría de Educación. Entonces se ha pasado por diversos procesos. Lo primero que tuvimos fue la educación integracionista. O sea, en los años cuando inicia el sistema de educación indígena, recuerda que el enfoque era integrar a las comunidades indígenas a la vida nacional. Educación bilingüe, luego tuvimos la educación bilingüe bicultural. O sea, mientras menos tocaras las lenguas indígenas, mientras menos tocaras tus conocimientos culturales, era mejor porque más rápido te integrabas a la cultura occidental, o sea, la vida nacional. Después viene la educación bilingüe, donde se utiliza como método ya de enseñanza las lenguas indígenas, pero que el fin principal era el mismo. O sea, me valgo de las lenguas indígenas para castellanizarte más rápido. A nivel nacional, acuérdate que se inicia un movimiento de la actividad. A raíz de esos movimientos se tiene un poco más ya de apertura para el reconocimiento de las culturas indígenas, el reconocimiento de las lenguas indígenas, pero en realidad todavía es de manera muy asimétrica. Cuando digo asimétrica me estoy refiriendo a que no hay esa igualdad, sino que todavía la asimetría está muy marcada. Esto no quiere decir que nos tenemos que quedar
estancados, no, de ninguna manera. O sea, lo único que se pretende en el nivel es, para llegar a la universal hay que partir de lo conocido, ¿no? En este caso de las propias culturas, pero ese transitar todavía nos falta bastante. Ahorita lo que se percibe prácticamente pues, es revalorar, respetar, el reconocimiento, la implementación, el desarrollo de las lenguas y culturas indígenas a través del sector educativo. Es que nada desarrolla las culturas indígenas, o sea, eso es el reconocimiento y está. O sea, está en documentos, ¿sí? Pero en la práctica nos quedamos muy lejos todavía, y no porque no se haga lo necesario, sino porque todavía falta que los otros entiendan en realidad el valor de esto, ¿no? Los mismos alumnos traen ya esa formación informal y aquí lo único que se hace es hacer la formal de nuestras culturas o tradiciones y costumbres, sobre todo la comunicación, que es la lengua materna. Fortalecer o rescatar la enseñanza oral y escrita con los contenidos étnicos para los niños de primaria y secundaria. De tener propios ejes curriculares para nuestro medio indígena. La investigación. ¿Cuál es la comisión que actualmente está desempeñando en el nivel de educación indígena? Bueno, yo estoy apoyando al Departamento de Desarrollo Curricular e Investigación Educativa, se llama oficialmente, pero sobre todo apenas iniciando lo que puede ser el proyecto de la conformación de ese departamento para ver qué líneas de trabajo se tienen que realizar en la parte curricular o académica para fortalecer la educación indígena, es eso principalmente. ¿Su comunidad de origen cuál es? Santa Fe de la Laguna. ¿Cuántos años tiene de servicio en la educación indígena? Tengo 33 años en educación indígena oficialmente, pero desde el inicio de los estudios en etnolingüística ya son 33, pero en la práctica supongamos que son 29 en educación indígena a nivel nacional, ahorita ya aquí en el estado, pero mi trabajo fue más a nivel nacional en la Dirección General de Educación Indígena en México. ¿Cuál es su lengua materna? El purépecha. ¿Su perfil académico? Yo soy maestro en estudios étnicos, la licenciatura en etnolingüística. ¿Podría describirme qué es la educación indígena? La educación indígena es una actividad constante que se tiene que realizar en la comunidad. Esa es la educación indígena. La educación indígena oficial, esa ya es una atención con metodologías y con estrategias a partir de un currículum que la mayor parte es nacional y que tiene como objetivo más que nada la integración del indígena a la vida nacional. O sea, continuamos todavía con esa idea de lo que fueron los objetivos principales de la castellanización, o sea, la integración a lo que es la sociedad mexicana en su conjunto. O sea, yo lo veo así, porque hay muchísimos elementos que nos permiten decir eso. O sea, lo que quiere decir que no ha cambiado, o sea, los fines son los mismos, los objetivos son los mismos. Los modelos han sido de castellanización, o las políticas públicas educativas en castellanización, y los otros bilingüe bicultural, y ahorita el enfoque intercultural, pero de hecho la actividad educativa en sí no ha cambiado. O sea, continuamos con esa situación de atender a los alumnos
en la enseñanza de conocimientos y saberes nacionales y a través del español, porque tenemos muy pocos proyectos de trabajo que sean realmente en lengua indígena. O sea, a nivel nacional y a nivel estatal tenemos muy pocos. No sé si redundaría con la misma pregunta, va sobre cuáles son los objetivos que se persiguen en educación indígena. Bueno, los objetivos obviamente es en el desarrollo de las comunidades a través de la educación y en lo que es el fortalecimiento y de los conocimientos propios. O sea, oficialmente es eso, pero en la realidad son pues más que nada la atención de educación general en educación indígena, pero los objetivos que deberíamos de estar atendiendo sería precisamente en la formulación de recuperar el conocimiento propio dentro de lo que es la educación, pero para eso sí existen una serie de acciones que se deben de tomar, tanto oficiales, institucionales, y en una situación de la formación de los docentes, que tendríamos que romper esa estructura mental que tenemos respecto a lo que es educación general o educación indígena. Entonces es por ahí el asunto. ¿Cuál es su experiencia más significativa dentro del nivel de educación indígena? La investigación y en la elaboración de libros. Hasta el momento me ha tocado realizar los libros de educación indígena que que se han publicado hasta 4º año, y estar colaborando también con los libros de los cuadernos de trabajo en bilingües, lengua indígena y español, y también lo que es la ciencia y tecnología, que también es una de las actividades que inicié y que se publicó, y luego las actividades también de educación de adultos, también con libros, materiales para la alfabetización en lengua purépecha. Principalmente sería eso, y en la práctica, bueno, pues ver si es posible que podamos implementar lo que se puede llamar un currículum propio, pero que sea de tal manera que haya colaboración de todas las experiencias de los docentes en la práctica, o sea, desde el campo. En eso es lo que estamos, pero principalmente la cuestión más es en la elaboración de libros y materiales. Muy bien, maestro, ¿sería todo? La educación indígena, estrictamente hablando, sería aquella forma de preparar a las nuevas generaciones, de adiestrar a los niños, niñas indígenas en aquellas actividades que de adulto les pueda ser de utilidad. Pero comúnmente se le ha llamado al sistema de educación indígena aquel servicio educativo formal que el Estado lleva a las comunidades indígenas a través del personal originario de esas comunidades, de tal manera que si es una comunidad mazahua, los maestros sean mazahuas; si es otomí, pues con docentes otomís; si es purépecha, con docentes purépecha; si es náhuatl, con los náhuatl. Si es el Estado el que lleva el servicio a las comunidades, entonces esa sería una educación indigenista. O sea, aquel servicio, aquella actividad que no se genera en las propias comunidades indígenas, sino que es llevado a cabo por elementos extraños, que en este caso sería el Estado.
Por eso se dice centros indigenistas, las oficinas de la CDI, ahora CDI, antes INI, porque son políticas llevadas a cabo por entidades ajenas a los núcleos indígenas. La educación indígena pues sería aquella educación que lleva el Estado en las comunidades indígenas, pero retomando los conocimientos, los saberes de esas comunidades, de tal manera que si en una comunidad se habla la lengua purépecha, el servicio se realizara en lengua purépecha y tomando en cuenta pues todo lo que hay en ese contexto, ¿no? ¿Sí? Tomando como base de la educación, base de la formación, todo lo que hay en ese contexto purépecha. Si es náhuatl, tomando en cuenta todo lo que existe en ese contexto náhuatl, ¿no? ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen en educación indígena? Pues en estos momentos es un poquito contradictorio. El objetivo primordial pues sería capacitar, proveer de conocimientos a las comunidades, a los niños y niñas, de conocimientos que les permita desempeñarse de adultos, ¿no? Adecuadamente, tanto en su comunidad como fuera de ella. ¿Sí? Si por alguna razón les toca ir a radicar a una ciudad, bueno, pues para que sean competentes, pues, ¿no? Digo que es contradictorio porque en los discursos políticos escuchamos que en los de educación, el sistema de educación indígena, se dice que hay que enseñarles la lengua indígena y si ya no se habla, recuperarla, costumbres, tradiciones, gastronomía, vestido, etcétera, etcétera. Si la educación indígena se limitara a eso, entonces algunos investigadores se preguntan, entonces en educación indígena nos deberían enseñar a ser indígenas y nada más. Bueno, las respuestas son extensas y bueno, en tiempos actuales pues el sistema de educación indígena enfrenta esas contradicciones, ¿no? De que hay que enseñar cosas de indígenas a los indígenas o hay que olvidarnos ya de esos elementos y ya limitarnos lo que la cultura nacional nos impone. Bueno, una de las tareas sería dilucidar o aclarar esas contradicciones, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es su experiencia más significativa dentro del nivel de educación indígena? La experiencia en la educación indígena es en la licenciatura de educación preescolar y primaria para el medio indígena y bueno, pues sin duda uno se topa con muchas experiencias, pero atendiendo a su pregunta más significativo, ¿cuál lo consideraría de esa manera? Bueno, es cuando me encuentro con alumnos que están muy interesados en retomar o tomar como base de la educación de su práctica docente el contexto cultural indígena, pues, ¿no? Y que le echan las ganas. A veces pensamos que ya no hay tanto interés, que los alumnos, sobre todo de la UPN, pues buscan nada más formarse, terminar, obtener un título, pero cuando uno detecta a los alumnos que le echan los kilos, que generan su propia iniciativa para inventar o crear o recrear sistemas o estrategias educativas, pues para mí eso me llama mucho la atención. Sí, maestro, yo creo que sería todo.
¿Cuáles son los servicios asistenciales y de apoyo a la educación indígena que están a su cargo? Principalmente los albergues escolares indígenas, que son 15, 6 en la meseta purépecha, 1 en la región oriente, Zitácuaro, y 8 en la región costa náhuatl. Un centro de integración social establecido en Paracho, 2 brigadas de desarrollo y mejoramiento indígena, una establecida en la comunidad indígena de Santa Fe y la otra en Cebina. También tengo a mi cargo 6 procuradurías indígenas, Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Quiroga, Zitácuaro y La Costa. Además también se tiene lo que son los centros de rescate cultural en 8 comunidades indígenas que por las necesidades y pérdida de la lengua así lo han solicitado. El apoyo lingüístico a secundarias, que básicamente está establecido en la escuela secundaria de Carapa y en la técnica forestal de Paracho. Igual apoyo lingüístico a primarias en la comunidad de Tarejero y Santiago Azajo. Además también se tiene 2 radios bilingües, una en la comunidad de Cherán y la otra en Tuxpan. Y por último 2 salas de lectura, una en Pichátaro y la otra en Santa Fe de la Laguna. Son en sí los 8 servicios asistenciales que están a mi cargo. Muy bien. ¿Cuántos internados de educación indígena existen en Michoacán? Solamente uno. Por decreto presidencial se tiene la autorización de un centro de integración social por estado. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen en el internado indígena de Paracho? Básicamente atender o brindar servicios de alimentación y hospedaje, así como garantizar que los alumnos de las comunidades indígenas ingresen, permanezcan y concluyan su educación básica a través de estos servicios que tienen que favorecer el desempeño académico de los alumnos. ¿A qué atribuye que el número de alumnos no es suficiente para cubrir la cantidad de becas asignadas al internado? Y yo creo que en años anteriores, por la falta de cobertura en educación, es que los muchachos pues tenían que asistir al internado. Ahora actualmente vemos que en cada una de las comunidades se tiene una primaria, una telesecundaria, y eso es lo que principalmente ha originado que los alumnos ya no se desplacen hasta el internado. Entonces básicamente es eso a lo que yo le atribuyo el que los muchachos ya no se trasladen a este espacio, a este centro educativo para recibir su educación. ¿En qué aspectos beneficia el internado a las comunidades indígenas? Pues mucho, porque principalmente a falta de empleo fijo en las comunidades indígenas, es que los padres de familia se ven imposibilitados para sostener a sus hijos en una escuela, digamos, regular. Entonces, a partir de que el internado ofrece alimentación y hospedaje y una formación o educación para la vida, es que los muchachos adquieren una educación más completa que finalmente les favorece bastante para su vida cotidiana o su vida en la comunidad. Esos son principalmente los beneficios que se tienen. Entonces podríamos decir que si hay un beneficio hacia las comunidades, y si en este momento, por el hecho de ya que hay más cobertura de escuelas, podríamos decir que el internado no está haciendo ya el papel de ser ese factor importante hacia las comunidades. Sí, efectivamente es eso. Yo creo que hay la necesidad el internado en su momento respondió a las necesidades de las comunidades, pero al paso de los años, como lo menciono, la cobertura se ha ido ampliando. Entonces yo creo que sí se requiere o simplemente ocupa una modificación en sus reglas de operación, una revisión para que finalmente, efectivamente, como usted lo menciona, ya no
es con primaria con quien se tiene que estar atendiendo la demanda. Pudiéramos estar hablando, y máxime ahora que el media superior se considera educación básica también, entonces estaría encaminándose el trabajo, el objetivo del internado a atender esa población, porque si bien está coberturado primaria y secundaria o con telesecundaria en un 50-60%, pero no así el bachillerato. Exactamente. Los telebachilleratos no han respondido a lo que se ocupa en las comunidades. Entonces sí sería cosa de revisar esa parte y encaminarlo enfocarlo no con primaria, sino con secundaria y bachiller. Porque inicialmente, de acuerdo al manual de organización de los CIS, el objetivo era precisamente atender el nivel de primaria. Habría que revisar este manual y habría que a lo mejor internamente darle el cambio que se requiere. No pudiera darse internamente, tiene que ser una revisión más amplia. Tuvimos una reunión nacional nosotros en donde se nos hacía, no solamente Michoacán plantea esa necesidad, la necesidad o la realidad es ya nacional. Entonces estaba en puerta una próxima reunión precisamente para hacer esta revisión. Y porque sí, efectivamente actualmente incluso está todavía por primaria. Secundaria lo hemos metido de alguna manera por justificarnos las becas, pero está encaminado a primaria nada más. ¿Podría describirme qué es la educación indígena? Pues es la modalidad educativa encaminada a brindar educación precisamente a la población indígena en base a su contexto, a su realidad, y obviamente fortaleciendo la lengua indígena. ¿Sí corresponde esta educación indígena con la realidad? Sería cosa de revisar, ¿no? Porque como se plantea o se planteó en sus inicios hace 30 ¿O se ha hecho algo años, encaminado hacia eso? Sí se ha hecho algo encaminado, pero a lo mejor se han dejado muchas cosas que hacer, pero finalmente se está atendiendo. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen en la educación indígena? Garantizar que las comunidades indígenas reciban una educación integral a partir de la propia lengua indígena, abordando los contenidos étnicos y bueno, también los contenidos universales o los conocimientos universales. En los últimos años se le ha dado mucha prioridad a siempre a la lengua indígena. Entonces en esa parte tenemos comunidades en donde todavía se utiliza la lengua indígena al 100%, monolingües en lengua purépecha. Ahí se está buscando fortalecer la lengua a partir de diferentes trabajos académicos, didácticos. Tenemos otras comunidades en donde se ha venido desplazando la lengua. Requiere un trabajo diferente, que los docentes hagan un trabajo diferente de nuevamente retomar y impulsar la lengua indígena, el uso de la lengua indígena prácticamente, no tanto en el aula, sino pues en la cotidianidad. Y en las comunidades en donde totalmente la lengua ya se extinguió, se ha perdido, pues es un asunto de retomar, nuevamente enseñar la lengua indígena. Y esa es una tarea que no se ha asumido. Ahí es donde está el gran problema de educación indígena. Donde se habla es asunto de fortalecerla porque ya se está utilizando ahí. Y en donde está en proceso de pérdida, tenemos comunidades detectadas que es lamentable a lo mejor decirlo, ¿no? Como Tarecuato, La Cantera, Pamatácuaro, de los que tenemos ahorita detectados. En donde se está viendo esa fase de la pérdida de la lengua, en donde niños de quinto o sexto grado ya no están hablando purépecha, están hablando la lengua, y los de secundaria todavía medio la están hablando, los de bachilleres, pero estamos en ese proceso que tendría que estarse haciendo pues algo, ¿no? por impulsar o retomar la lengua indígena. Entre los objetivos pues son esos los que estamos enfocados. Sí, pues creo que sería
Cansa,